Imagina que lanzas una moneda 5 veces y sale cara 4 veces. Parece extraño, ¿verdad? Pero si la lanzas 100, 1000 o 10.000 veces, ocurre algo casi mágico, el caos empieza a ordenarse. Las caras y las cruces se equilibran, los extremos desaparecen y surge un patrón. Eso es la ley de los grandes números, una de las ideas más poderosas para entender el mundo. Detrás de esta ley se sostienen los seguros, las encuestas, la ciencia experimental e incluso la inteligencia artificial. Porque lo que no se puede predecir en un caso individual, sí puede anticiparse cuando miramos miles o millones de ejemplos. Es el orden emergiendo desde el azar. En este video vas a descubrir cómo funciona esta ley, por qué Asimov la usó para imaginar la psicohistoria y cómo hoy alimenta desde el Big Data hasta los modelos de IA. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta, comparte este video y opina en los comentarios. ¿Crees que el comportamiento humano puede predecirse cuando lo vemos a gran escala? Hay algo profundamente humano en buscar orden dentro del caos. Desde que el ser humano observó las estrellas o escuchó el batir de las olas, ha intentado encontrar regularidades, patrones, repeticiones. No soportamos la idea de que el mundo sea completamente aleatorio. Queremos creer que, aunque los hechos parezcan impredecibles en lo individual, al mirar de lejos se dibuja un sentido. Y esa intuición se volvió una de las leyes matemáticas más poderosas jamás formuladas, la ley de los grandes números. Para comprenderla, no hace falta ser matemático. Basta con una moneda. Imagina que lanzas una moneda al aire. La primera vez sale cara. La segunda, también. La tercera, cruz. A la cuarta, otra cara. Si te detienes aquí, podrías pensar que la moneda prefiere las caras, que algo misterioso la inclina hacia ese resultado. Pero sigue lanzándola, no 5 veces, sino 100, 1000, 10.000. A medida que los lanzamientos aumentan, algo casi mágico sucede, la proporción entre caras y cruces comienza a estabilizarse, acercándose cada vez más al 50/50 que dicta la teoría. Esa tendencia hacia el equilibrio no es un truco, ni una ilusión del azar. Es una ley profunda del universo estadístico. Cuando se repite un experimento muchas veces, el promedio de los resultados se acerca al valor esperado. Eso es la ley de los grandes números. En otras palabras, el azar se ordena con la cantidad. Este principio fue formulado por primera vez en el siglo XVII por el matemático suizo Jacob Bernoulli, uno de los pioneros del pensamiento probabilístico. Bernoulli se fascinó con la idea de que, aunque un evento individual sea impredecible, el conjunto de muchos eventos revela una estabilidad asombrosa. Un solo lanzamiento de moneda es caótico, 1000 lanzamientos muestran un patrón. Una persona puede enfermarse o no, sin razón aparente, pero en una población de 1 millón, las tasas de enfermedad siguen curvas previsibles. Bernoulli lo llamó ars conjectandi, el arte de conjeturar. Detrás de la aparente anarquía de los sucesos individuales, hay regularidades colectivas que se repiten con precisión casi mecánica. Lo que en el corto plazo parece suerte, en el largo plazo se convierte en estadística. El concepto puede parecer abstracto, pero su aplicación está en todas partes. Los seguros de vida, por ejemplo, se basan completamente en esta ley. Una compañía no puede saber cuándo morirá una persona en particular, pero puede estimar con enorme precisión cuántas personas de cierta edad morirán en un año. De ese conocimiento depende su modelo de negocio. Cada póliza individual es un misterio, el conjunto, una predicción confiable. Lo mismo ocurre en los estudios científicos. Ningún experimento aislado prueba nada. Se necesita repetirlo, recopilar datos, analizar promedios. Los errores individuales se cancelan, los resultados se estabilizan. La ciencia, en ese sentido, es una máquina gigantesca que transforma lo incierto en regular. Y lo hace gracias a la ley de los grandes números. La intuición detrás de esta ley es tan poderosa que se extiende mucho más allá de las matemáticas. Isaac Asimov,
Por ejemplo, la convirtió en la base conceptual de su psicohistoria, la ciencia ficticia que permitía predecir el destino de los imperios galácticos. Su razonamiento era exactamente el mismo, aunque los actos de un individuo son impredecibles, el comportamiento de grandes multitudes tiende a seguir patrones regulares. Cuanto más grande la muestra, en este caso, la humanidad misma, más nítidas las tendencias. Esa idea, que en fundación parecía pura fantasía, es hoy el corazón del Big Data y de la inteligencia artificial predictiva. Las plataformas digitales no pueden saber qué va a hacer cada persona en cada instante, pero sí pueden predecir, con asombrosa exactitud, qué harán millones de usuarios en promedio. Lo que compras, lo que ves, lo que compartes, cada acción individual es caótica, pero el conjunto revela una curva perfectamente medible. La ley de los grandes números, entonces, no solo describe un fenómeno matemático, sino una verdad universal: el orden emerge del volumen. Lo que no se puede prever en lo pequeño, se hace visible en lo grande. Para visualizarlo, pensemos en un ejemplo simple. Si lanzas un dado una sola vez, no tienes idea de qué número saldrá. Si lo lanzas 6 veces, puede que algunos números se repitan más que otros. Pero si lo lanzas 6.000 veces, la frecuencia de cada número será casi igual, cerca del 16,7%. El azar, cuando se repite lo suficiente, se comporta como si fuera justo. Esa es la paradoja maravillosa del mundo estadístico: el desorden se transforma en previsibilidad. Y eso tiene implicaciones profundas, no solo en la ciencia, sino en nuestra comprensión de la realidad. En la vida cotidiana, muchas veces confundimos lo aleatorio con lo injusto. Si perdemos 2 veces seguidas, creemos que la suerte nos odia. Si un político gana 3 elecciones, pensamos que siempre gana el mismo. Pero la ley de los grandes números nos recuerda que las rachas, los extremos, los accidentes, se equilibran cuando ampliamos la escala. Lo que parece excepcional se diluye en la masa. Esta ley también explica por qué las encuestas funcionan, al menos cuando se hacen bien. No se necesita preguntar a todos los habitantes de un país para saber su opinión, basta con una muestra suficientemente grande y representativa. La ley de los grandes números garantiza que, si la muestra es amplia, el promedio se acercará al resultado real de la población completa. Sin embargo, hay un matiz importante: la ley no elimina el azar individual, solo lo equilibra en conjunto. Las monedas seguirán saliendo cara o cruz, los dados seguirán mostrando números aleatorios. Lo que cambia es nuestra perspectiva. En lugar de mirar el resultado individual, miramos el patrón global. Y en ese cambio de mirada nace la predicción, la estadística y, en última instancia, la inteligencia artificial. Porque, al fin y al cabo, una IA no es más que una máquina de detectar patrones. Alimentada con millones de ejemplos, aprende a reconocer regularidades invisibles al ojo humano. Su inteligencia surge del tamaño de sus datos. De hecho, muchos investigadores afirman que la IA moderna, la IA conexionista, es la manifestación más pura de la ley de los grandes números. Cuanto más grande el conjunto de entrenamiento, más preciso el modelo. Lo que Asimov imaginó como ciencia ficción, la posibilidad de anticipar comportamientos colectivos, hoy se concreta en los sistemas predictivos de Google, Amazon o los modelos de lenguaje como ChatGPT. Pero esta misma ley, que parece una fuente de orden, también encierra un riesgo: el de confundir el promedio con la verdad. La ley de los grandes números nos habla de tendencias, no de destinos. No puede decirnos qué hará una persona concreta, solo lo que es probable que haga una multitud. Y, sin embargo, en un mundo gobernado por algoritmos, esa diferencia se diluye peligrosamente. Si un sistema predictivo asume que la mayoría de los usuarios de cierto perfil hacen X, puede anticipar, e incluso imponer, que tú también lo hagas. En otras palabras, la predicción colectiva puede convertirse en determinismo individual. Por eso, la ley de los grandes números, aunque suene neutra, tiene una dimensión filosófica. Nos recuerda que el conocimiento es siempre una cuestión de perspectiva.
Desde lejos, la humanidad parece un conjunto de curvas y estadísticas. Pero de cerca, cada punto de esa curva es una vida única, impredecible, irrepetible. La ciencia ve el bosque, la ética nos obliga a no olvidar los árboles. En la historia de la ciencia, esta ley fue un paso decisivo para domesticar el azar. Antes de ella, el azar era un misterio religioso o un capricho del destino. Después, se convirtió en algo que podía medirse, calcularse y comprenderse. Bernoulli demostró que el caos, bajo ciertas condiciones, tiene estructura. Más tarde, matemáticos como Laplace, Gauss y Poisson ampliaron esta idea, construyendo las bases del cálculo de probabilidades y de la estadística moderna. El impacto fue gigantesco. Sin la ley de los grandes números, no existirían ni los seguros, ni la demografía, ni las encuestas políticas, ni la economía moderna, ni mucho menos el aprendizaje automático. Todo sistema que pretenda predecir un resultado basándose en datos, desde un modelo meteorológico hasta un algoritmo financiero, descansa en la confianza de que, con suficientes ejemplos, el error se reduce. Que la irregularidad individual desaparece al promediar. Y esa misma confianza es la que mueve hoy a la inteligencia artificial. Cuando entrenamos un modelo de IA para reconocer rostros, no lo hacemos con 10 fotos, sino con millones. Cada imagen individual puede tener imperfecciones, luces, sombras, ángulos extraños, pero en conjunto, los errores se compensan y el patrón emerge. Cuanto más grande el conjunto, más estable el aprendizaje. La IA aprende exactamente como lo hace la estadística, gracias a la ley de los grandes números. Sin embargo, hay una advertencia crucial que Asimov habría entendido mejor que nadie: los grandes números pueden hacernos olvidar a los pequeños. En la obsesión por predecir el comportamiento colectivo, corremos el riesgo de invisibilizar la singularidad individual. Y es ahí donde entra el humanismo que caracterizó toda su obra. Asimov admiraba la racionalidad, pero nunca la separó de la compasión. Su psicohistoria era una ciencia fría con un propósito cálido: proteger a la humanidad del caos. En nuestro tiempo, esa misma tensión se repite. Los sistemas de IA y Big Data nos prometen orden y previsión, pero debemos asegurarnos de que ese orden no se convierta en una cárcel de promedios. La ley de los grandes números debe entenderse no como una excusa para homogeneizar, sino como una herramienta para comprender mejor el mundo sin perder la diversidad. Pensemos por un momento en el clima. Nadie puede predecir con exactitud si lloverá dentro de 3 semanas en una ciudad específica, pero los climatólogos sí pueden estimar cómo se comportará el promedio de temperaturas del planeta en las próximas décadas. Ese conocimiento, aunque no perfecto, nos permite planificar. No elimina la incertidumbre, pero la reduce. Y esa es la verdadera utilidad de la ley de los grandes números: convertir la incertidumbre total en incertidumbre gestionable. La belleza de esta ley reside en su humildad. No promete certezas absolutas, sino aproximaciones cada vez más precisas. Nos enseña que el conocimiento humano es acumulativo: cada dato, cada observación, cada intento fallido suma. Que la verdad, como la proporción de caras y cruces, se alcanza con paciencia. Incluso en nuestra vida personal, esta ley tiene su eco. Las decisiones importantes, elegir una carrera, una pareja, un propósito, rara vez se basan en una sola experiencia. Son el resultado de muchas observaciones, muchos intentos, muchos lanzamientos de moneda vitales. Con el tiempo, aprendemos a reconocer patrones: lo que funciona, lo que no, lo que se repite. Así, sin darnos cuenta, aplicamos la ley de los grandes números a nuestra propia existencia. En el fondo, esta ley encierra una enseñanza filosófica: la verdad se revela en la acumulación, no en la excepción. El conocimiento surge de mirar lo general sin despreciar lo particular. Y esa es también la esencia del pensamiento científico y del espíritu asimoviano que tanto influyó en generaciones de científicos e ingenieros. Isaac Asimov, el bioquímico que soñó con imperios galácticos y robots éticos, entendía que toda predicción,
ya sea de un experimento o del destino humano, depende de tener suficientes datos, suficientes ejemplos, suficientes historias. Su fe en la razón colectiva era una extensión literaria de la ley de los grandes números. Si la humanidad actúa unida, el azar de los individuos se transforma en la estabilidad del progreso. Y quizás por eso, en tiempos de información infinita, esta vieja ley del siglo XVII cobra un sentido nuevo. En el ruido de millones de datos, en la aparente confusión del mundo digital, hay patrones que emergen, tendencias que se repiten, regularidades que pueden ayudarnos a comprendernos mejor. Pero la lección final sigue siendo la misma: los grandes números revelan verdades, pero solo si sabemos interpretarlas con sabiduría. La ley de los grandes números no solo nos enseña cómo funciona el azar, nos enseña cómo pensar. Nos recuerda que la paciencia y la escala son las mejores herramientas contra el caos. Que el conocimiento crece con la repetición, con la observación, con la constancia. Y que, al final, el orden no se impone al azar sino que emerge de él.